Día de Fuego, capítulo 5. El martes 11 de septiembre del 2001, desperté antes del amanecer en mi suite del centro turístico, The Colony Beach and Tennis Resort, cerca de Sarasota, Florida. Comencé mi mañana leyendo la Biblia y luego me dirigí escaleras abajo para ejercitarme. Estaba oscuro como boca de lobo cuando empecé a trotar alrededor del campo de golf. Los agentes del servicio secreto estaban acostumbrados a mi rutina de ejercicios. Los locales deben haber encontrado mi rutina en la oscuridad un poco rara. De regreso en el hotel, tomé una ducha rápida, desayuné ligero y empecé a dar un vistazo a los diarios matutinos. La historia en titulares era que Michael Jordan regresaba después de su retiro a la NBA. Otros titulares se enfocaban en las primarias de la elección de la alcaldía de Nueva York y una sospecha de un caso de enfermedad de las vacas locas en Japón. A eso de las 8 a.m. recibí el informe Diario Presidencial, el PDB, que era una combinación de inteligencia altamente clasificada con un análisis profundo de geopolítica. Era una de las partes más fascinantes de mi día. La sesión del 11 de septiembre, presentada por un brillante analista de la CIA, Mike Morell, cubría Rusia, China y el levantamiento palestino en la ribera occidental y la franja de Gaza. Poco después del PDB, salimos a visitar la escuela primaria Emma E. Booker para enfatizar en la reforma educativa. En la corta caminata del desfile de automóviles al salón de clase, Karl Rove mencionó que un avión se había estrellado en el World Trade Center. Eso sonaba extraño. Imaginé un pequeño avión de hélice horriblemente perdido, pero en ese momento llamó Condi. Hablé con ella desde un teléfono seguro en el salón de clase que había sido convertido en un centro de comunicaciones para el personal de la Casa Blanca. Ella me dijo que el avión que se había estrellado en la torre del Trade Center no era una pequeña nave, era un jet comercial. Quedé aturdido. Ese avión debe haber tenido el peor piloto del mundo. ¿Cómo pudo haber volado así un rascacielos en un día claro? Quizá le dio un paro cardíaco. Le dije a Condi que estuviera al pendiente de la situación y le pedí a mi director de comunicaciones, Dan Bartlett, que trabajara en un comunicado prometiendo el completo apoyo de parte de los servicios federales de manejo de emergencias. Saludé a la directora de Booker, una amigable señora, Gwen Riegel. Me presentó con la maestra Sandra K. Daniels y su salón de clase lleno de niños de segundo año. La señorita Daniels dirigía la clase a través de una práctica de lectura. Después de algunos minutos, les dijo a los estudiantes que recogieran sus libros de lectura. Sentí una presencia detrás de mí. Ann Vickard acercó su cabeza a la mía y murmuró en mi oído. Un segundo avión se estrelló en la segunda torre, exclamó, pronunciando cada palabra deliberadamente en su acento de Massachusetts. Los Estados Unidos están bajo ataque. Mi primera reacción fue de indignación. Alguien se había atrevido a atacar a los Estados Unidos. Pagarían por ello. Luego vi los rostros de los niños frente a mí. Pensé en el contraste entre la brutalidad de los atacantes y la inocencia de estos niños.
Millones como ellos estarían contando conmigo de inmediato para protegerlos. Mi determinación era no decepcionarlos. Vi a los reporteros en la parte trasera del salón, viendo las noticias en sus teléfonos celulares y localizadores. El instinto se activó. Supe que grabarían mi reacción y sería emitida en todo el mundo. La nación estaría en conmoción. El presidente no podía ser. Si me enfurecía precipitadamente, alarmaría a los niños y enviaría ondas de pánico a través del país. Las lecciones de lectura continuaron, pero mi mente había volado muy lejos del salón de clase. ¿Quién pudo hacer esto? ¿Qué tan grave fue el daño? ¿Qué necesitaba hacer el gobierno? Ari Fleischer, el portavoz oficial, se colocó entre los reporteros y yo. Sostuvo en alto un letrero que decía: "No diga nada todavía". Yo no planeaba hacerlo. Yo había ideado un plan de acción. Cuando terminara la clase, dejaría el salón de clases calmadamente, reuniría los hechos y hablaría a la nación. Como 7 minutos después de que Andy irrumpió en el salón de clases, regresé al salón de espera en el que alguien traía un televisor sobre ruedas. Observé horrorizado cuando la grabación del segundo avión golpeando la segunda torre se reproducía en cámara lenta. La enorme bola de fuego y la explosión de humo era peor de lo que había imaginado. El país estaría en conmoción y yo necesitaba aparecer en televisión de inmediato. Garabateé mi declaración a mano. Quería asegurar al pueblo estadounidense que el gobierno estaba respondiendo y que llevaríamos a los perpetradores a manos de la justicia. Luego quería regresar a Washington de inmediato. Damas y caballeros, este es un momento muy difícil para los Estados Unidos, comenté. 2 aviones se han estrellado en el World Trade Center en un aparente ataque terrorista a nuestro país. Se oyeron gritos sofocados de parte de la audiencia de padres y miembros de la comunidad, quienes esperaban un discurso sobre educación. El terrorismo en contra de nuestra nación no será tolerado, dije. Cerré al pedir un minuto de silencio por las víctimas. Más tarde supe que mis palabras habían hecho eco en la promesa de mi padre acerca de que esta agresión no será tolerada. Después de que Saddam Hussein invadió Kuwait. La repetición no fue intencional. En mis notas había escrito: el terrorismo en contra de los Estados Unidos no triunfará. Las palabras de mi padre deben haber estado enterradas en mi subconsciente, esperando salir a la superficie durante otro momento de crisis. El servicio secreto quería enviarme en la nave Air Force One y rápido. En el momento en que el desfile de automóviles corrió por la ruta 41 de Florida, llamé a Condi desde mi teléfono privado de la limusina. Ella me dijo que había habido un tercer avión que se estrelló, en el Pentágono. Me fui hacia atrás en mi asiento y absorbí sus palabras. Mis pensamientos se aclararon. El primer avión pudo haber sido un accidente. El segundo fue definitivamente un ataque y el tercero una declaración de guerra. Mi sangre hervía. Íbamos a averiguar quién hizo esto y le íbamos a dar una paliza. El desplazamiento de tiempo de guerra era visible en el aeropuerto. Los agentes que llevaban rifles de asalto rodearon el Air Force One. 2 de las azafatas estaban de pie en lo alto de la escalera. Sus rostros denotaban miedo y tristeza. Sabía que millones de estadounidenses estarían sintiendo de la misma forma.
Abracé a las azafatas y les dije que todo estaría bien. Ingresé a la cabina presidencial y pedí que me dejaran solo. Pensé acerca del terror en el que se vieron atrapados los pasajeros de esos aviones y el dolor que debían estar sintiendo las familias de los muertos. Tanta gente había perdido a los que amaba, sin ninguna advertencia. Le pedí a Dios que confortara el dolor de los que sufrían y guiara al país durante esta dura prueba. Me vino a la mente la letra de uno de mis himnos favoritos. Dios de gracia y Dios de gloria. Concédenos sabiduría, concédenos el valor para enfrentar este momento. Mientras que mis emociones podían haber sido similares a la de la mayoría de los estadounidenses, mis deberes no lo eran. Ya habría tiempo después para estar de luto. Habría una oportunidad de buscar justicia, pero primero debía manejar la crisis. Habíamos sufrido el ataque sorpresa más devastador desde Pearl Harbor. Un enemigo había golpeado nuestra capital por primera vez desde la Segunda Guerra de 1812. En una sola mañana, el propósito de mi presidencia se había clarificado: proteger a nuestra gente y defender nuestra libertad que había sido vulnerada. El primer paso para la respuesta exitosa a cualquier crisis es proyectar calma. Eso fue lo que intenté hacer en Florida. Luego necesitábamos poner los hechos sobre la mesa, tomar acción para proteger la nación y asistir a las áreas afectadas para su recuperación. Con el tiempo debíamos idear una estrategia para llevar a los terroristas a enfrentar la justicia para que no volvieran a atacar otra vez. Llamé a Dick Cheney en el momento en el que Air Force One se elevó rápidamente a 45,000 pies, bien arriba de nuestra típica altitud de vuelo. Él había sido llevado al Centro Presidencial de Operaciones de Emergencia Subterráneo, el POC, cuando el servicio secreto pensó que un avión podría estar llegando a la Casa Blanca. Le dije que yo tomaría decisiones desde el avión y contaba con él para implementarlas en tierra. Tomé rápidamente dos importantes decisiones. La milicia había despachado patrullas de combate aéreo, equipos de aviones de combate asignados para interceptar aviones que no respondieran sobre Washington y Nueva York. Interceptar en el aire era lo que a mí me entrenaron a hacer como piloto de un F-102 en la Guardia Nacional Aérea en Texas, 30 años antes. En ese entonces asumíamos que la nave objetivo sería un bombardero soviético. En la actualidad sería un avión comercial lleno de gente inocente. Necesitábamos poner en claro las reglas de intervención. Le dije a Dick que nuestros pilotos debían hacer contacto con aviones sospechosos y tratar de que bajaran a tierra de forma pacífica. Si eso no funcionaba, tenían mi autoridad para dispararles y derribarlos. Los aviones secuestrados eran armas de guerra. A pesar de la medida dolorosa, el sacar a uno podría salvar incontables vidas en tierra. Acababa de tomar mi primera decisión como comandante en jefe en tiempos de guerra. Dick llamó unos minutos más tarde. Condi, Josh Bolden y los miembros superiores del equipo de seguridad nacional se le habían unido en el POC. Habían sido informados de que un avión que no respondía se dirigía hacia Washington.
Dick me pidió que confirmara la orden de atacar que había dado. Lo hice. Más tarde supe que John Bolton había exigido clarificación para asegurarse de que la cadena de comando se respetara. Pensé en mis días como piloto. No puedo imaginar cómo sería recibir este tipo de orden. Le dije a Andy Cart, tenía la esperanza por seguro de que nadie tuviera que ejecutarla. La segunda decisión fue dónde aterrizar el Air Force One. Sentía fuertemente que debíamos regresar a Washington, que quería estar en la Casa Blanca para dirigir la respuesta. Eso tranquilizaría a la nación al ver al presidente en la capital que había sido atacada. Un poco después de que despegamos de Sarasota, Andy y Eddie Marincel, el flaco y atlético agente del servicio secreto de Pittsburgh, quien encabezaba el grupo asignado a cuidarme en 911, comenzó a intentar cambiar la idea. Dijeron que las condiciones en Washington eran demasiado volátiles, el peligro de ataque demasiado alto. La Fuerza Aérea creía que 6 aviones habían sido secuestrados, lo que significaba que 3 más podían estar volando. Les dije que no permitiría que los terroristas me asustaran. Yo soy el presidente, dije con firmeza, y vamos a Washington. Se mantuvieron firmes. Yo odiaba la imagen de los terroristas haciéndome correr. Pero aun cuando deseaba tanto regresar, reconocí que parte de mi responsabilidad era asegurar la continuidad del gobierno. Sería una enorme victoria en propaganda para el enemigo si mataran al presidente. La ayuda militar y los agentes del servicio secreto recomendaron que desviáramos el avión a la base de la Fuerza Aérea de Bardale, en Luisiana, donde podríamos cargar combustible. Yo cedí. Unos minutos más tarde, sentí al Air Force One dar un ángulo de giro hacia el oeste. Una de mis mayores frustraciones el 11 de septiembre fue la lamentable tecnología de comunicaciones en el Air Force One. El avión no tenía televisión por satélite. Dependíamos de cualquier alimentación local que pudiéramos tomar. Después de algunos minutos en una estación dada, la pantalla quedaba anulada en la estática. Capturé suficiente información fugaz de la cobertura para entender el horror que el pueblo estadounidense estaba observando. La gente atrapada estaba saltando a la muerte desde los pisos superiores de las torres del World Trade Center. Otros colgaban de las ventanas con la esperanza de ser rescatados. Sentí su agonía y desesperación. Tenía el trabajo más poderoso del mundo y no me servía de nada sin poder para ayudarlos. En un punto, la señal de televisión se mantuvo estable el tiempo suficiente para que yo pudiera ver la torre sur del World Trade Center colapsar. La torre norte cayó en menos de 30 minutos más tarde. Había guardado la esperanza de que esas almas desesperadas en los pisos superiores tuvieran tiempo de escapar. La esperanza murió en ese momento. El colapso de las torres magnificó la catástrofe. 50,000 personas trabajaban en los edificios en un típico día de trabajo. Algunos habían sido evacuados, pero me pregunté, ¿cuántos quedaban dentro? ¿Miles? ¿Decenas de miles? No tenía idea, pero tenía la certeza de que acababa de ver más estadounidenses morir que ningún presidente en la historia.
Me mantuve informado de los últimos desarrollos al llamar a Dick y Condi en el POC. Tratamos de establecer una línea abierta, pero se nos caía. En los años por venir, el subjefe del Estado Mayor, Joe Haggin, supervisó mejoras en los sistemas de comunicación de POC, Sala de Situaciones y Air Force One. Cuando recibimos información, era frecuentemente contradictoria y algunas veces completamente errónea. Me encontraba experimentando la niebla de la guerra. Había reportes de una bomba en el Departamento de Estado, un incendio en el National Mall, un avión secuestrado de una línea coreana con destino a los Estados Unidos y una llamada de amenaza al Air Force One. Quien llamó había utilizado como nombre de código del avión Ángel, que muy poca gente conocía. El reporte más extraño llegó cuando fui informado de un objeto volando a gran velocidad hacia nuestro rancho, en Crawford. Toda esta información más tarde probó ser falsa, pero dadas las circunstancias, tomamos cada reporte con seriedad. Un reporte que recibí resultó ser cierto. Un cuarto avión había caído en algún lugar de Pensilvania. ¿Lo hicimos caer o solo se estrelló? Le pregunté a Dick Cheney. Nadie sabía. Me sentí mal del estómago. ¿Había ordenado la muerte de esos inocentes estadounidenses? Cuando la niebla se disipó, supe acerca del heroísmo a bordo del vuelo 93. Después de escuchar acerca de los primeros ataques en llamadas a seres amados en tierra, los pasajeros decidieron asaltar la cabina. En algunas de las últimas palabras grabadas del desafortunado vuelo, se puede escuchar a un hombre llamado Todd Beamer haciendo un llamado a los pasajeros para tomar acción al decir, "Let's roll", ataquemos. La comisión del 911 más tarde concluyó que la revuelta de pasajeros a bordo del vuelo 93 pudo haber salvado el Capitolio o la Casa Blanca de la destrucción. Su acto de valentía está clasificado entre los más grandes de la historia estadounidense. Había tratado de comunicarme con Laura toda la mañana. Estaba programada para testificar frente al Comité del Senado en apoyo a nuestra iniciativa de educación casi a la misma hora que los aviones estrellaron en las torres del World Trade Center. Hice varias llamadas, pero las líneas continuaban cayendo. No podía creer que el presidente de los Estados Unidos no podía hablar con su esposa en el edificio del Capitolio. ¿Qué demonios está pasando?, chasquea Andy Card. Finalmente pude conectarme con Laura en el momento que Air Force One descendió en Barksdale. La voz de Laura siempre es calmada, pero fue especialmente confortante escucharle ese día. Me dijo que había sido llevada a una ubicación segura por el servicio secreto. Me sentí muy aliviado cuando me dijo que había hablado con Bárbara y Jenna y que las dos estaban bien. Laura me preguntó cuándo volvería a Washington. Le platiqué que todo mundo me estaba impidiendo que regresara, pero que sería pronto. No tenía idea de si era cierto, pero lo esperaba con todo el corazón. El aterrizar en Barksdale se sintió como el caer sobre un set de películas. Los F-16 de mi vieja unidad en la base de la Fuerza Aérea Ellington, en Houston, nos escoltaron a la entrada. La calle de rodaje estaba alineada con bombarderos.
Era una escena sorprendente. El poder de nuestra poderosa fuerza aérea en todo su esplendor. Supe que era solo cuestión de tiempo antes de que yo pusiera ese poder en funcionamiento en contra de quienes hubieran ordenado este ataque. No hubo un desfile presidencial de autos congregado en Barksdale. Por lo tanto, el oficial al mando, general Tom Keck, tuvo que improvisar. Los agentes me llevaron deprisa por las escaleras del avión y hacia un vehículo que arrancó sobre la pista a una velocidad que sentí como de 80 millas por hora. Cuando el conductor empezó a virar a esa velocidad, le grité: «Baje la velocidad, hijo, por favor». No hay terroristas en esta base. Eso fue probablemente lo más cerca que estuve de la muerte ese día. Me conecté con Don Rumsfeld en un teléfono